Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a charlar y a reflexionar un poquito sobre la importancia de aprender a decir basta en nuestras vidas, la importancia de aprender a poner un límite, a poder como poner un freno a las diferentes situaciones que nos están como aquellas situaciones repetitivas, podemos decir, aquellas situaciones que ya podemos reconocer como que son un patrón que se repite. Muchas veces no nos damos cuenta de que cuando hay un patrón en nuestra vida, y cuando hablamos de un patrón, no solamente hablamos de una situación con alguna persona o alguna situación en el trabajo o con alguna pareja. Cuando hablamos de un patrón, también hablamos de un pensamiento repetitivo o de una emoción repetitiva. Recuerden que, como yo siempre les digo, cuando hay un pensamiento, hay una emoción que también está relacionada con ese pensamiento y viceversa. Cuando hay una emoción, también hay un pensamiento. Y como ya he hablado en otros videos también, todo pensamiento y toda emoción generan un estado mental. Y ese estado mental es lo que podemos llamar un patrón repetitivo o una situación que se repite. Entonces, muchas veces nos toca comprender que cuando uno inicia un proceso, cuando uno se da cuenta de que tiene un patrón y lo quiere cambiar, es precisamente ahí cuando inicia ese proceso, ¿no? Yo me doy cuenta de que tengo un patrón, no sé, supongamos que me doy cuenta que tengo el patrón de todo el tiempo permitir que, no sé, que las diferentes personas tengan la razón. Entonces yo soy el que siempre se queda callado con tal de que la otra persona tenga razón y no se arme un conflicto. O supongamos que yo reconozco que tengo el patrón de, no sé, de todo el tiempo querer tener la razón. Entonces constantemente me estoy sobreponiendo a los demás o posicionándome en extremo sobre los demás y no busco ese pie de igualdad. Bueno, cuando nos damos cuenta de que tenemos un pensamiento y una emoción que busca cómo pulsarme a quedarme callado o que busca pulsarme a posicionarme por encima de los demás y hablar yo y no permitir que los otros hablen, por ejemplo. Todo esto son patrones, son estructuras o estados mentales que de alguna forma nos tienen. No es que nosotros somos libres de poder como accionar de una manera diferente, sino que el estado mental me tiene, me sostiene y no me permite moverme, no me permite reaccionar de una manera diferente o accionar, mejor dicho. Y precisamente lo que hacemos es reaccionar. Mi patrón reacciona en automático. Como hablé en el último video que hablé de la energía, no, el anteúltimo que hablé de la energía en nuestro cuerpo, siempre que nosotros tenemos la energía baja, vamos a estar sosteniendo los mismos patrones. Ahora, para yo poder cambiar esos patrones, yo necesito como subir mi energía y empezar a cuestionarme ese patrón y construir un patrón nuevo. Un patrón podemos decir que es un hábito. Por eso yo siempre les traigo la importancia de aprender a construir hábitos sanos y hábitos saludables. Porque en la medida que yo aprendo a construir un hábito sano, un hábito saludable, estoy creando un patrón nuevo, estoy creando un estado mental nuevo y ese estado mental nuevo reemplaza al viejo. Ahora, como les estaba diciendo, lo primero que yo necesito es reconocer que tengo un patrón mental, reconocer que tengo un estado mental repetitivo que constantemente se está retroalimentando en sí mismo. Siempre soy la persona que escucha, que escucha, que escucha y no dice basta. O siempre soy la persona que constantemente se posiciona sobre los demás y no escucha, no se abre. Bueno, como esto se hace un montón. Otro ejemplo podemos hablar de la comida. Siempre soy la persona que frente a una situación incómoda o estoy triste o me falta algo, siento que algo me falta en mi vida y lo compenso con alguna comida. Salgo y me compro bizcocho, salgo y me compro alguna cuestión que como que de alguna forma sacie esa falta o esa incomodidad que siento dentro. Entonces, el primer punto sería reconocer que yo tengo ese proceso o ese patrón que se maneja en automático. Yo no logro controlar esa ansia por comer o no logro controlar esa ansia por tener la razón. No logro controlar esa ansia por quedarme callado y no posicionarme ante los demás, por miedo al que dirán, por miedo a lo que van a decir de mí. Por miedo a que se enojen. Bueno, son muchas las razones que nos llevan o que nos motivan a no poder decir basta. Ahora, hay un momento en el que cuando yo reconozco ese patrón, lo empiezo a trabajar, yo empiezo a buscar comprender por qué me pasa con la comida, que tengo una relación desordenada con la comida, que no logro sostener hábitos saludables que me permitan tener un peso en balance, que yo pueda sentirme enérgico, que pueda sentirme
como que tenga una relación sana, vamos a decir, con la comida y no que esté como padeciendo mi relación con la comida. Que por supuesto, como les digo siempre, estas son cuestiones que nos pasan a todos. Lo interesante siempre es aprender a reconocer el patrón y empezar el proceso. Entonces, una vez que yo reconozco el patrón, empiezo a trabajar en ese patrón, lo empiezo a hacer el proceso para sanarlo, para darle orden, para darle estructura y una forma o un estado en el que yo pueda vivir sin tener que ser esclavo de ese patrón. Sería como decir, yo necesito liberarme de ese patrón. Ahora, en ese proceso de yo liberarme del patrón, bueno, primero lo voy a reconocer. Después voy a hacer el proceso de comprender por qué tengo este patrón, de dónde viene, cuáles son las estructuras familiares que sostienen el mismo patrón. Bueno, y empezamos a hacer el proceso de autoanálisis. Ahora, una vez que yo ya empiezo a hacer ese proceso de autoanálisis, siempre va a llegar el momento en el que yo voy a necesitar poner ese basta o poner ese límite. Y ese basta y ese límite comienza conmigo. Entonces, cuando yo reconozco que tengo un pensamiento que todo el tiempo me está diciendo, no, quédate callado, que no, que más vale que no te escuchen, más vale que no piensen que sos malo, o que haces las cosas mal, o que no te gusta como ellos son. O, por el otro lado, cuando ya reconoces que tenés un pensamiento que constantemente te está impulsando a hablar, hablar y hablar, y no escuchar al otro. O cuando, bueno, esto que hablamos de la comida. Estoy con pocos ejemplos, ¿eh? Bueno, cuando reconocemos entonces que tenemos esos pensamientos, ahí yo necesito, una vez que ya entendí de dónde viene, supongamos que yo tenía un papá que era súper autoritario y yo para poder, este, como yo para poder posicionarme tenía que hablar fuerte o gritar. Entonces en la medida en la que yo reconozco que, yo tenía un papá autoritario, entonces yo tenía que gritar para poder posicionarme en mi casa. Bueno, el otro ejemplo puede ser similar. Yo tenía un papá autoritario y entonces por eso me callaba. Me quedaba callado porque si le decía algo se enojaba, gritaba o me golpeaba. Cuando yo reconozco de dónde viene, y por supuesto que el proceso muchas veces lleva tiempo, porque tenemos historias que son de mucho dolor, entonces frente a ese dolor yo necesito como entender ese dolor, comprender de dónde viene, pero nunca, por más que yo ya lo haya comprendido, por más que yo ya haya hecho todo el proceso de análisis, nunca voy a escaparme de tener que decir basta a ese pensamiento que me dice cállate, cállate y no digas nada, cállate y mira para otro lado, cállate y seguí como si esa cuestión no hubiese pasado. O por el otro lado sería, siempre voy a tener que decir basta a ese pensamiento que constantemente me está pulsando a yo ser el que habla siempre, yo ser el que levanta la voz, yo ser el que grita. Lo mismo con la comida. Yo voy a tener que tener la fuerza de voluntad de decir basta a ese apetito insaciable que no me deja como respirar sin tener que ir o no me deja estar como en paz sin tener que saciar esa necesidad o ese deseo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en los hábitos, como hemos hablado en la serie de los hábitos para todos los días, cuando tenemos una mente instintiva que ya tomó el hábito, a ese hábito yo le tengo que decir basta, yo me tengo que posicionar frente a eso. Por más que yo comprenda de dónde viene, por más que yo comprenda que en mi familia hubo desórdenes alimenticios siempre, y que hay una falta en mí, y que me siento solo, y que me siento vacío, y que con eso yo compenso esa soledad o yo compenso esa tristeza con la comida, por más que yo ya haya hecho ese entendimiento y ya lo razoné, mi cuerpo todavía va a tener el patrón que se está como retroalimentando y que está como buscando pujar y pulsar precisamente para repetirse o para volver como para volver a entrar en ese mismo círculo. Porque es un patrón, se repite y la mente instintiva lo repite en automático. Entonces en algún punto yo le tengo que decir a mi mente instintiva, no basta, yo esto ya no lo quiero. Yo ya no quiero ser la persona que resuelve esta cuestión de esta manera. Yo ya no quiero ser el que se queda callado frente a mi jefe y no tiene la fortaleza de decirle, no, esto que vos estás aplicando me parece injusto. Yo no tengo por qué cumplir este horario y no poder tener tal horario. Un ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos pasa en el trabajo que hay cierto favoritismo. Entonces, frente a ese favoritismo, por miedo a imponerme o por miedo a que el jefe frente a esa imposición se enoje, se moleste y me diga algo, yo me quedo callado y siempre tomo los horarios más feos. Entonces,
Yo no me posiciono, yo no voy y le digo a mi jefe, no, mira, siempre pasa que a mí me están dando los horarios que no sé, siempre me dan el turno de la noche, nunca me dan el turno de la tarde o nunca me dan el turno de la mañana. Entonces, cuando yo reconozco que hay una injusticia en mi vida, y por supuesto que para yo poder reconocerlo y realmente entender si la injusticia si es como una injusticia objetiva o si soy yo el que tengo una cuestión que resolver. Porque a veces pasa que también nosotros nos hemos ganado el tener el turno de la noche, porque tal vez a la mañana o a la tarde no respondemos. Entonces en ese caso sería como decir, bueno, no, pará, vos tenés el turno de la noche por algún motivo en particular. Si hay una cuestión de favoritismo y el que tiene los mejores turnos es porque es amigo del jefe, bueno, ahí hay una cuestión que vos podés decir, bueno, no, yo acá me tengo que posicionar y hablar y pedir lo que yo necesito. Ahora, muchas veces, como les digo, cuando uno... esto nos pasa mucho cuando somos muy empáticos o como cuando siempre queremos que la otra persona esté bien. Y no tomamos conciencia que a la persona que estamos dejando a un lado y no tomamos conciencia que a la persona que estamos dejando a un lado es a nosotros mismos. Entonces, esa empatía es como una empatía media ahí, media tergiversada, porque si vos decís, si realmente sos empático y te importan las personas y querés que las personas estén bien, también deberías importarte a vos mismo, también debería importarte tu persona, debería ser como una persona que se cuida a sí mismo y es empático consigo mismo. Ahora, muchas veces la empatía solamente funciona para el otro, y yo constantemente me digo empático, pero a mí no me cuido o no me cubro mis necesidades. Entonces, esa empatía es como un poco codependencia, no empatía. Bueno, estás actuando por empatía, sino que estás actuando porque tenés como una codependencia con la persona en la que necesitas como actuar de tal o cual manera para que la relación se sostenga. Y ahí nos toca precisamente ese proceso, pero más allá del proceso siempre me va a tocar decir basta. Y ese proceso del basta es el que más nos cuesta. Yo me acuerdo de una experiencia en un trabajo que creo que se la conté hace poquito, en un trabajo en el que yo estaba y estaba pasando una situación muy fea, muy incómoda, y yo, bueno, yo era así en esa época, yo todo el tiempo me quedaba callado y no me posicionaba, me costaba como decir, no basta, hasta acá llegué yo ya no quiero recibir este trato. Y me había pasado que tenía una compañera que era como, que tenía, sí, tenía, yo no lo noté en ese momento, era más joven y no noté ciertas como actitudes que tenía, que hoy en el tiempo miro para atrás y digo, bueno, sí, tenía ciertas cuestiones ya de base esta persona y yo no las estaba reconociendo. Y de esa manera me dejé llevar como en la relación, vamos a decir que tenía cierto desorden psicológico. Cuando quiero acordar yo, cuando la relación avanza, éramos muy amigos y de repente la persona tuvo un cambio de temperamento por una cuestión que no le gustó mía. Era como que inició otra persona en el trabajo y esa otra persona se empezó a llevar muy bien conmigo y a esta primera persona le empezó a agarrar como muchos celos. Entonces empezó a tener como un comportamiento muy cizañero conmigo y como que se empezó a comportar con cierta violencia. Frente a esa violencia, como era una amiga, yo como que me costaba decirle, no, bueno, no basta. Yo no quiero recibir este trato, no quiero seguir con este tipo de comportamiento en mis horas de trabajo. Me costaba mucho decirle basta. Y yo siempre me acuerdo que en el momento en el que pude decirle basta y que le puse el límite, un tiempito después me cambié de trabajo y como que logré salir de esa experiencia, que me llevó meses. Y precisamente me llevó meses porque me costaba decirle basta y decir no, esto yo no lo tolero, no lo tolero más, no quiero hablar de esta manera, no quiero este tipo de trato, no quiero este tipo de violencia en mi vida. Ese tipo de ejemplos nos pasa mucho con las parejas, por ejemplo. Por supuesto que en el caso del trabajo es todo un desafío porque yo en ese momento dependía del sueldo y el tener un conflicto también me generaba como todo ese miedo, toda esa inseguridad de qué iba a pasar si me quedaba sin ese trabajo. Pero llega un punto en el que necesitamos tanto poder poner ese límite que como que decimos, bueno, ok, si me quedo sin trabajo, lo voy a resolver. Prefiero quedarme sin trabajo y tener que resolver esta cuestión por fuera y no tener que seguir sosteniendo este trato. Con las parejas a veces nos pasa lo mismo. Nos toca como comprender que es más saludable quedarse sin una pareja y no estar viviendo una situación de violencia que sostener la misma pareja y contarme el cuento de que soy empático y que lo comprendo, lo entiendo o entiendo lo que le está pasando, lo que vivió y nunca le pongo un límite.
Nunca digo, no, esto a mí no me gusta, no, así no me vas a tratar. No, yo no, mis relaciones no se manejan de esta manera. Con la pareja nos pasa mucho porque, bueno, muchas veces cuando son nuestras primeras parejas empezamos con ciertos desórdenes de codependencia. Entonces ahí, bueno, precisamente se ve esto, esta empatía desordenada en la que yo soy completamente empático hacia el otro, pero no soy empático hacia mí. Entonces, ¿cuál sería la invitación con este audio? Comprender que hay un punto en el que yo puedo procesar la situación, que yo puedo entender, que yo necesito como ese proceso de entender por qué me está pasando esto en mi vida, de dónde viene esta dificultad personal como para decir basta, pero hay otro punto en el que yo tengo que decir basta. Y ese basta siempre empieza por mí. Yo tengo que empezar por mí y a mis emociones poder como decir, bueno, no, ya no voy a seguir en esta emoción de tristeza. Bueno, no, ya no voy a seguir con estos pensamientos derrotistas. Es como que hay un punto en el que yo me digo a mí mismo, ya no voy a permitir este pensamiento que quiere justificar todo el tiempo la violencia en mi vida o las injusticias que yo veo en mi vida. Entonces, cuando yo las reconozco y cuando yo puedo decir, ok, este pensamiento es el violento, el pensamiento que me quiere convencer de que cierta violencia está justificada, ese es el pensamiento violento y ese es el pensamiento que se tiene que ir. Es esta emoción de tristeza de poder como todo el tiempo querer sentir la tristeza que le da al otro, el que te lastimó. Y vos decís, no, 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 yo voy primero, no puedo seguir pretendiendo disimular lo que está pasando y mirar para otro lado y bueno, a mí no pasa nada, si total yo voy a estar bien. No, primero estamos nosotros. Y en el momento en el que yo me pongo primero, en el momento en el que yo reconozco que ser empático conmigo mismo es aprender a poner límites, bueno, ahí me los empiezo a poner a mí primero, a reconocer cuáles son esos pensamientos que voy a decir, no, este pensamiento está completamente desordenado. No, esta emoción va por cualquier lado menos por una emoción de empatía. Esto es una codependencia disfrazada de empatía. Entonces ahí yo empiezo a reconocer cuáles son mis faltas en mi personalidad y, mejor dicho, yo comienzo a como liderar ese aspecto personal. Yo empiezo a poner ese límite en mí, primero en mí. Y como les dije, por supuesto que yo necesito hacer el viaje. Sí necesito hacer el viaje, sí necesito entender por qué. Tenía un papá muy conflictivo, tenía una mamá que tal o cual, tenía una hermana que esto. Bueno, entonces, cuando yo reconozco de dónde viene, no me puedo escapar de poner el límite a mis pensamientos y mis emociones que están en desorden, y tampoco me puedo escapar de poner el límite a todas las personas que están alrededor de mi vida que están teniendo este mismo comportamiento. Porque algo que nos pasa cuando crecemos con esta empatía desordenada es que la gente de nuestro alrededor se empieza, como que empezamos a tener relaciones desde ese mismo lugar. Nos pasa como esta experiencia que conté en mi trabajo, que encontramos una persona con cierto desorden psicológico que termina volviéndose en una persona súper violenta. Y voy a decir, ¿pero qué le pasó? De la noche a la mañana pasó de ser puro amor a ser la cosa más violenta que conocí porque se puso celosa por otra persona. Entonces voy a decir, no, esto no tiene que ver conmigo. Por más que yo sea empático y quiera entender lo que le está pasando, bueno, entiendo que está celosa. Bueno, no, no, no. Nada justifica la violencia, nada justifica el maltrato. Y eso lo puedo ver hoy con el tiempo. En ese momento sí que me llevó todo un viaje y me llevó meses el poder poner ese límite. Pero hoy a la distancia lo puedo ver con más comprensión y comprendo por qué. Y hasta a mí me parecía muy gracioso el por qué no me llegó el trabajo antes. ¿Por qué no cambié de trabajo antes? Y hoy lo miro para atrás y digo, el trabajo no llegó antes porque yo necesitaba poner el límite primero. En el momento que yo pude poner el límite, en el momento que yo hablé por mí, ahí pasó muy poquito tiempo hasta que llegó una oportunidad laboral que incluso fue mucho mejor y me permitió salir de ese espacio. Es como que yo siento que la vida no me permitió salir de esa experiencia hasta que yo no puse ese límite. Ahora, en el momento que la puse, las cuestiones empezaron a volverse más dinámicas. Y lo mismo nos pasa a todos, y lo veo en todos mis consultantes, que cuando logran poner ciertos límites, cuando logran decir basta a ciertos comportamientos personales, empezando siempre por uno, ¿no? Ahí es como que todo se empieza a dar un vuelco, como que todo empieza a volverse más dinámico y empieza a resolverse la cuestión. En muy poquito tiempo cambian de trabajo, en muy poquito tiempo la pareja o se renueva o se termina, en muy poquito tiempo se logran resolver ciertas tristezas, ciertas angustias, ciertos desórdenes personales que no nos dejan como tener una vida en armonía y como apostar al crecimiento personal.
Porque muchas veces cuando estamos en estas situaciones nos terminamos convenciendo de que de eso se trata la vida. Que la vida se trata de vivir en una cómoda incomodidad, que todos nos hemos convencido nosotros mismos de que eso es vivir, de que eso es lo sano en una sociedad. Y ahí cuando logramos entender que no, eso no es lo sano en una sociedad, eso es el conformismo social que estamos atravesando actualmente. Y frente a ese conformismo social es el que nos toca empezar a ver a los individuos conformistas que no logran poner límites personales a situaciones personales que no les gustan. Y parece que nos ponemos todos una máscara de que está todo bien cuando en realidad no está todo bien. Parece que queremos salir a festejar la fiesta y tirar cohetes y tirar platillos por el techo como si estuviese todo bien y en realidad está todo bien, no está bien las cosas en el país, no se están manejando las cosas bien y no se están manejando las cosas bien en la sociedad. Cuando yo veo la fiesta, yo a veces veo todo un grupo de personas que lo que quieren es mirar para otro lado y ponerse a bailar y divertirse y jugar como si fueran niños y contarse el cuento de que la adultez, no sé, llega dentro de 20 años, 50 o llega para la generación que viene y no querer aceptar las cuestiones personales que nos toca resolver. Pero bueno, este es un audio en el que quería como trabajar ese basta y muchas veces cuando quiero hablar del basta, ya me pasó en otro audio hace mucho, que cuando quiero hablar del basta me genera como toda una emoción de, sí, como de fortaleza o de querer como de enojo hasta incluso, ¿no? Y el enojo precisamente es una emoción que se trata de límites. Cuando uno analiza el enojo es la emoción que nos lleva a poner un límite. Entonces, hablar desde el enojo o con enojo no quiere decir estar enojado, es utilizar esa energía del enojo para decir basta. Y esto es lo mismo que nos pasa en todas las situaciones. No es que yo tengo que salir enojado a decirle a mi jefe basta. No, yo tengo que sostener esa energía del enojo porque el enojo me está mostrando que hay un límite que yo no estoy poniendo. A más tiempo pasa que yo no pongo el límite, más me enojo con la situación y más me enojo con las personas. Y ese enojo, a medida que yo lo voy conteniendo, lo voy conteniendo, lo voy conteniendo, se puede convertir en ira. Y en el momento que se convierte en ira, yo lastimo mis relaciones o me lastimo a mí mismo. Y ahí es cuando nos pasa que empezamos a gritar y despotricar hacia la otra persona o en vez de tener un diálogo constructivo con mi jefe y decirle, mira, esto que está pasando no me parece, con posicionamiento, ¿no? Con este enojo que no me está desbordando, sino que yo lo sostengo. Yo me agarro del enojo y digo, esta situación me es injusta. Acá hay un límite que se está sobrepasando en mi vida. Y a ese límite yo le voy a decir, basta. ¿Por qué este compañero tiene este horario y yo no? ¿Por qué yo no tengo este horario? Entonces, cuando yo agarro esa emoción y con esa emoción yo voy a llevar la situación, no es ir desde el enojo gritando, sino es ir con emoción. No por emoción, no es que la emoción me lleve, sino con la emoción a la situación. Y de esa manera muchas veces logramos como poder posicionarnos. Por supuesto que en la experiencia que yo le contaba con esta chica, con esta compañera, yo no fui con emoción, a mí el enojo me llevó. Me llevó y me salté como leche hervida y le puse unos cuantos límites fuertes. Al mismo grado de lo que estaba pasando al revés, al mismo grado de la violencia que ella estaba teniendo conmigo. Pero en el momento que yo hice eso, yo me di cuenta de que yo no era esa persona. Yo no quería ser una persona violenta y no quería convertirme en lo mismo que no me gustaba del otro lado. Y fue una de las cosas que también motivó después el análisis, el hacer todo un viaje, un proceso personal de autoanálisis y entender por qué estaba ese enojo ahí. Porque más allá de que sí la situación ameritaba, sí que estaba como muy fuera de orden esa situación, pero aunque la situación estuviese así, yo no tendría que haber esperado tanto. A mí me llevó meses de estar como tragando saliva y no diciendo nada, y yo no me posicionaba ni con mis jefes ni con nadie, sino que solamente me dejaba que me griten. Como que estaba acostumbrado a eso, porque bueno, yo crecí en una familia muy violenta, entonces estaba acostumbrado a los gritos y yo simplemente agachaba la cabeza y decía, bueno, ya se le va a pasar. Y no, no se le pasaba, iba empeorando cada vez más. Y frente a eso llegué a un punto de límite excesivo y después de mucho estrés le puse un límite muy fuerte. Por supuesto que hoy ya no me pasa, hoy ya mis límites no son iguales porque tengo muchas experiencias y he tenido mucho autoanálisis. Entonces desde ahí mis bastas ya vienen desde otro lugar. Pero sí que nos toca este ejercicio de comprender que a todo hábito nocivo, ya sea un pensamiento, una emoción o cualquier otro hábito que nosotros podamos ver, hay un momento en el que yo tengo que decir basta. Y ese basta yo no lo puedo evitar. No puedo creerme o contarme la idea
de que la situación se va a resolver sola sin que yo ponga el basta. No, porque el basta es una experiencia de madurez personal. Entonces yo para poder madurar necesito decir basta. Y cuando yo logro decir basta, empieza un proceso de madurez personal. Así que bueno, espero haber sido claro con este audio. Que les haya gustado, que les dé para reflexionar. Por supuesto que me pueden dejar preguntas, comentarios, o si, bueno, si tienen dudas o si no consideran que es como yo lo digo, también podemos seguir reflexionándolo y fundamentar un poco más esta historia, que les cuente algunas otras historias o que me cuenten las historias de ustedes y poder charlar sobre eso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.